En aquella penumbra vio a una mujer llorando con una desesperación que le rompía el alma. Su mano apretaba la de él tan cálida que casi lo hizo llorar también. Y entonces una voz resonó clara como si estuviera justo a su lado. «Truong, no me dejes». Él despertó sobresaltado en medio de la noche con el sudor frío bajando por la espalda. Aunque no recordaba quién era esa mujer, su corazón dolía como si se lo hubieran desgarrado. A la mañana siguiente, Truong le contó a su madre con la voz temblorosa: Creo que esa persona era muy importante para mí. La quería, pero no sé quién es. Será este el recuerdo que está regresando. Y esa mujer será Tieo Nu, quien sigue esperándolo día y noche. No te vayas. Recuerda dar like y suscribirte para ver lo que viene porque te va a sorprender. La noche cayó sobre la cadena de montañas desierta. El viento soplaba con fuerza a través de las palmeras altas, creando un sonido largo y agudo, como si alguien estuviera lamentándose en la oscuridad. La pequeña casa de madera escondida en la ladera se perdía entre la niebla espesa. La luz tenue del farol hacía que todo pareciera aún más frío. En la habitación estrecha donde apenas cabía una cama de bambú vieja, Truong yacía inmóvil. Su rostro estaba pálido, la respiración irregular. Cada ráfaga de viento que se filtraba por la puerta mal cerrada hacía temblar la manta delgada cubriendo su cuerpo. Sobre la mesita junto a la cama, la llama del farol temblaba como si fuera a apagarse. Nadie sabía que esa sería la noche en que los recuerdos de Truong empezarían a moverse. Una gota de sudor frío resbaló por su sien, luego otra. Sus pestañas temblaron levemente. Su mano apretó el borde de la manta como si intentara aferrarse a algo que estaba desapareciendo. En su sueño, Truong se vio de pie en un camino de montaña vacío bajo una lluvia torrencial. Las gotas golpeaban su rostro con fuerza tan densa que no podía ver nada delante. El viento rugía en sus oídos y el suelo resbaladizo parecía querer arrastrarlo hacia el barranco. Alguien gritó. Una voz desgarrada por la lluvia distorsionada y lejana. Truong se giró buscándola, pero solo alcanzó a ver a una mujer corriendo hacia él. Su cabello estaba empapado, su ropa pegada al cuerpo, y su rostro era solo una sombra borrosa bajo la tormenta. Antes de que pudiera levantar la mano, un disparo estalló con un sonido seco. Un dolor punzante le atravesó la cabeza. Todo giró. Lluvia, tierra mojada, olor a sangre, un llanto desgarrador. La mujer cayó de rodillas junto a él. No podía ver su cara, pero sus lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras caían sobre su pecho. Ella lo sostuvo, lo llamó con una voz quebrada. «Truong, por favor, no me dejes». Su mano apretó la de él con fuerza. Ese calor, esa voz, esa desesperación. Todo se clavaba en su corazón como una hoja afilada. Él intentó levantar la mano para tocarle la mejilla, pero justo cuando estaban por rozarse, una sombra apareció detrás de ella, muy cerca. El hombre levantó el arma. Un segundo disparo, y todo se volvió negro. Truong se incorporó bruscamente. «Espera». «¡No!». Su respiración salió entrecortada. Se sentó de golpe como si alguien lo hubiera arrancado de un abismo. Estaba empapado en sudor. Su pecho subía y bajaba con dificultad. La luz amarilla del farol tembló y reveló el pánico en su rostro. Se llevó las manos a la cabeza. El dolor era tan fuerte que frunció el ceño. Su mano temblorosa tocó la cicatriz en su sien. Esa zona ardía igual que en el sueño, como si la bala hubiera sido real. ¿Quién era? Su voz salió áspera, estrangulada. Cerró los ojos, el aire de la habitación parecía tan denso que le costaba respirar. Entre los recuerdos fugaces, lo único nítido era esa mano pequeña aferrada a la suya, tan cálida que casi lo ahogaba. Alguien lo había amado mucho. Alguien había llorado como si el mundo se rompiera. Alguien muy importante.
Pero el rostro no podía recordarlo, el nombre tampoco. Todo estaba cubierto por una niebla espesa imposible de atravesar. Truong apoyó las manos en la cama intentando respirar hondo, pero su corazón latía cada vez más rápido cuando la imagen de la mujer arrodillada bajo la lluvia volvió a aparecer, sus lágrimas cayendo sobre su pecho, su voz llamándolo llena de dolor. ¿Quién podría sufrir así por él? ¿Quién era ella? ¿Por qué su voz le dolía tanto en el corazón? ¿Y por qué recordaba tan claramente el calor de su mano? Truong apretó el puño. Un dolor agudo atravesó su pecho. Aunque había perdido la memoria, esa emoción al escucharla llorar no podía ser un error. No era alguien desconocida. No podía serlo. De pronto un nombre apareció fugazmente. Un dolor intenso le atravesó la cabeza. Tropezó y se apoyó en el pilar del porche. Y en ese instante, una voz suave resonó en su mente. «Asi Ationu». Los ojos de Truong se abrieron de golpe. Respiraba rápido. El nombre no era un simple eco, era real, muy real. Su pecho dolía tanto que tuvo que presionarlo con la mano. Ese nombre, aunque aún no entendía de quién era, hizo que su corazón temblara con una fuerza abrumadora. Tieu-nu, ¿quién? Intentó repetir el nombre, pero los recuerdos se desvanecieron de nuevo como si alguien los borrara a propósito. Se quedó allí bajo el porche mirando hacia las montañas oscuras que se extendían sin fin. Y una idea surgió en su mente clara y urgente. La mujer del sueño se llamaba Tieu-nu. ¿Quién era ella en su vida? A la mañana siguiente el sol fue subiendo despacio por detrás de la colina, tiñendo de un amarillo suave las tejas viejas y el patio aún húmedo por el rocío. Las gotas que quedaban en las hojas de las palmeras brillaban y el viento temprano llevaba hasta la cocina el olor a tierra mojada y hierba fresca. El gallo cantó y con él empezaron los sonidos familiares, ollas chocando suavemente, el crujido de la leña encendiéndose y los pasos de la madre de Truong sobre el suelo de tierra. En la cocina, la señora Hai estaba encendiendo el fuego para preparar una olla de gachas. La luz de las llamas iluminaba su rostro lleno de arrugas, tranquilo por fuera, aunque sus ojos no lograban esconder la preocupación que la había acompañado toda la noche. Había escuchado ruidos en el porche, pasos, respiraciones agitadas, luego un silencio largo. Sabía que su hijo no había dormido. Sabía que aquella herida no solo había dejado una cicatriz, sino también pesadillas repentinas. Mientras servía las gachas en un cuenco, oyó la puerta de la habitación abrirse. Truong salió. Ya no tenía la expresión aterrada de la noche anterior, pero seguía pálido con ojeras como alguien que acababa de sobrevivir a una batalla invisible. Su camisa estaba arrugada, el pelo desordenado por un sueño inquieto. La madre levantó la vista preocupada. «¿Ya te levantaste anoche? Te escuché caminando en el porche. ¿Tuviste otra pesadilla?» Truong se quedó quieto unos segundos. Dudaba. En sus ojos había confusión, miedo y algo más que él mismo no sabía nombrar. Al final se acercó a la mesa y se sentó. «Sí, mamá, yo necesito contarte algo». Su voz era baja, lenta y apenas temblaba. La señora Hai dejó el cuenco sobre la mesa y acercó una silla. Sabía que lo que él estaba a punto de decir era importante. Desde que lo encontró herido era la primera vez que él quería hablar de sus recuerdos. «Hijo, cuéntame, te escucho». Truong respiró hondo. «Anoche tuve un sueño extraño». Miró sus manos entrelazadas como si temiera que pudieran delatar su nerviosismo. «Mamá, había lluvia, mucha lluvia, un camino en la montaña. Yo estaba ahí, y alguien corría hacia mí». Su mirada se perdió en un punto del vacío recreando la escena. No pude ver su cara, pero recuerdo el llanto, un llanto muy doloroso. Y escuché a alguien llamándome. La señora Hai dio un pequeño sobresalto. «Te llamaban Truong». Él asintió. Sí, y sonaba tan real, tan cerca, como si la conociera de verdad.
Se llevó la mano a la sien, donde la cicatriz seguía rojiza, y luego me dispararon. Lo sentí claramente, mamá. El dolor, aquí mismo. Caí al suelo y ella corrió hacia mí. Se arrodilló a mi lado. Me tomó la mano. Su voz se quebró. Mamá, ella lloraba por mí. La señora Hai se quedó inmóvil unos segundos con el corazón apretado. Eso era lo que ella esperaba, que los recuerdos regresaran, pero le aterraba que fueran recuerdos tan dolorosos. Truong siguió hablando. Intenté verle la cara, pero la lluvia no me dejaba. Todo estaba borroso, pero su mano estaba tan caliente. Sentí que yo la quería mucho. Se apoyó el pecho con la mano, como si algo dentro de él estuviera a punto de desbordarse. No sé por qué, pero al despertar, me dolía el corazón, mamá, como si hubiera perdido algo muy importante, y no pudiera recordarlo. La madre bajó la mirada. Cada detalle que él acababa de describir coincidía con lo que Tio Nu le había contado días antes: la tormenta, el disparo, ella abrazándolo, mientras la sangre corría gritando su nombre hasta quedarse sin voz, llorando hasta desmayarse. Pero Truong no recordaba nada. La señora Hai sintió los ojos humedecerse. No podía contarlo todo. El médico le había advertido: los recuerdos deben volver por sí solos, no los fuerce. Y aún así, tampoco quería verlo sufrir. Con la voz suave, temblorosa, dijo: a veces, los recuerdos vuelven desde los detalles pequeños. Que hayas soñado eso es una buena señal. Puede que la persona que viste sí sea alguien muy importante para ti. Truong levantó la vista suplicante. Mamá, yo quiero saber quién es. Siento que, si la volviera a ver, recordaría todo. La señora Hai tragó saliva. Había visto a Tio Nu llorar, esperar, aferrarse a la esperanza. Sabía que su hijo había amado a esa muchacha. Sabía de la casa que él prometió construirle en la colina, la misma donde ella aún esperaba cada día. Pero no podía decírselo. Truong volvió a hablar. Mamá, también escuché un nombre. El corazón de la señora Hai se detuvo un instante. Un nombre de quien él frunció el ceño intentando recordar. Creo que era Nu o algo parecido. No estoy seguro, pero la voz estaba muy cerca. La madre apretó el borde de la silla. Le temblaban las manos. Mamá, dijo él con angustia. Yo sé que estoy olvidando algo muy importante. Cada vez que pienso en eso, me duele el pecho. La veo llorando. Me llama como si yo fuera su persona. Bajó la cabeza. Pero yo no sé nada. No puedo recordar. Siento que soy un extraño en mi propia vida. Ella puso su mano sobre la suya con una voz cálida. Hijo, no te culpes. No recuerdas porque te hirieron muy gravemente. Pero si ya puedes soñar así, significa que tu memoria está empezando a volver. Hizo una pausa mirando hacia la puerta para ocultar su emoción. Esa mujer del sueño, creo que es la persona que más has querido. Cuando sea el momento, tus recuerdos volverán a ti. Truong suspiró mirando el cuenco humeante. Mamá, si algún día recuerdo, y esa persona sigue esperándome en algún lugar, ¿qué pasa si está sufriendo porque yo no regresé? Apretó el puño. Quiero verla. Quiero decirle perdón por hacerla llorar así. El pecho de la señora Hai se cerró. Recordó lo que Tio Nu le había dicho. No kanan ain ho chao ngai, chikanan ai binhan, chao nanguyen cho. La madre se levantó, se secó los ojos y regresó con una voz más firme. Llegará el momento, hijo, la verás, no te preocupes. Truong la miró con determinación. Mamá, quiero intentar recuperar mi memoria. Cueste lo que cueste. Quiero saber la verdad. Ella lo observó largo rato. Su hijo había sufrido demasiado. Le apoyó la mano en el hombro y dijo: está bien, mamá estará contigo, paso a paso. Mientras Truong levantaba el cuenco, se quedó de piedra.
Miró hacia la pequeña ventana del porche donde la cortina se movía con la brisa. En ese instante su corazón se detuvo un latido, como si alguien acabara de pasar por ahí, como si un rostro hubiera destellado en su mente. Una imagen muy borrosa, un vestido de colores suaves, el cabello recogido, unos ojos tristes. Truong respiró entrecortado, llevó la mano al pecho. «¿Qué te pasa?», preguntó la madre alarmada. Él cerró los ojos temblando. «Acabo de ver una silueta muy clara. Era una mujer, mamá. Creo que...» Abrió los ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. «Creo que está muy cerca». La señora Hai se quedó inmóvil. «¿Estás seguro?». «No sé por qué, pero mi corazón me lo dice». Ella miró hacia la colina donde estaba la casa de madera incompleta rodeada de palmeras, y entendió. El momento había llegado, el momento en que Truong empezaba a sentir la presencia de Tieu Nu, aún sin recordar nada. Y desde ese instante, la historia de ambos acababa de pasar a una nueva página. «Mamá, esta camisa huele a papá Truong». «Sí, cariño», respondió ella en voz baja. Dui cerró los ojos. Al rato ya dormía con la respiración tranquila. Tieu Nu se sentó a su lado y le acarició el pelo. Viéndolo así sentía una mezcla de ternura y dolor. Con solo 5 años ya llevaba casi un año viviendo sin su padre. Se levantó y salió al porche mirando hacia el pie de la ladera. La luna colgaba en el cielo brillante pero fría. El viento soplaba, la casa vibraba ligeramente. Tieu Nu se abrazó el vientre y se apoyó en el poste de madera. Si Truong aún tuviera memoria. A esa hora estaría cargando a Dui besándole la frente haciéndolo reír. La abrazaría por detrás, pondría la mano sobre su vientre y diría, «Nuestro bebé es fuerte igual que tú». Pero ahora, ella estaba sola. La casa a medias, el futuro en suspenso. Se mordió el labio y las lágrimas cayeron. «An Truong, estoy muy cansada, pero no me voy a rendir, porque sé que sigues ahí, en algún lugar dentro de ti. Sé que todavía me estás buscando». Como si fuera una respuesta, el viento sopló más fuerte y las tablas sueltas golpearon entre sí produciendo un ruido parecido a unos golpes en la puerta. Ella se sobresaltó, se giró. No había nadie, solo el viento. Aún así sonrió una sonrisa triste pero llena de esperanza. «No pasa nada, mañana bajaré a verte». Sabía que eso era peligroso para su corazón, porque cada vez que lo veía y él no la reconocía, sentía que moría un poco por dentro. Pero aún así quería intentarlo. Por su hijo, por el bebé que llevaba dentro, por su amor, por la familia que estaba segura de que algún día volvería a estar junta. Esa noche, Tieu Nu se acostó junto a Dui y lo abrazó. Puso la mano sobre su vientre. «Papá va a recordar, ¿verdad?». Dentro el bebé dio una pequeña patada, como una respuesta. Tieu Nu cerró los ojos y una lágrima cayó. Afuera la casa de madera a medio terminar se quedaba inmóvil en la oscuridad. Pero seguía de pie firme como el amor que nunca se apagó en ella. Seguía esperándolo. Seguía esperando el día en que Truong volviera. No con recuerdos confusos, no con una mirada distante, sino de regreso. Como el hombre al que ella amaba, como el padre de sus 2 hijos, como el verdadero dueño de ese techo inconcluso. Y ella creía que esa casa se terminaría. Algún día y no tan lejano.